Bien, seguimos viendo las fuentes subsidiarias del derecho. Ahora sí, ya vimos las internas, ahora vamos a ver las subsidiarias. Quiere decir que si no hay otra en el derecho positivo, pues se aplican estas, ¿no? Si no encontramos nada en los principios generales del derecho constitucional y procesal, se aplican estas. Bien, la primera es la costumbre. Como recordaremos, en el derecho romano, el origen de muchas normas jurídicas se atribuye al derecho consuetudinario, toda vez que la costumbre con fuerza de ley surgió mucho antes de la existencia del derecho escrito. Ahora tenemos tantas normas, tenemos derecho positivo, que es muy raro el tema que no esté regulado, pero si fuese el caso y hay una costumbre, un uso y costumbre que está establecido, puede ser que se aplique, pero tendría que ser obviamente en materia electoral, no en cualquier materia. Y no puede ser contrario a derecho. Esa es una norma, digamos, una norma básica de todas las ramas del derecho que está contenida en el Código Civil en su artículo 13. La costumbre tiene que ser conforme eh, al derecho, no puede contradecir el derecho en ninguna de las ramas del derecho. Las costumbres morales, decía Ulpiano, pero no Vergara, son un tácito acuerdo del pueblo arraigado tras una larga práctica. Eso así es como se define la costumbre de acuerdo a el jurisconsulto Ulpiano. Bien, otra fuente subsidiaria es la doctrina. ¿Qué se entiende por doctrina? Es el estudio del derecho que realizan los juristas con el fin de sistematizar e interpretar las normas jurídicas. Pero también se entiende como doctrina el conjunto de opiniones escritas vertidas por los especialistas en la ciencia del derecho al reflexionar sobre los problemas conexos con la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. O sea, hay opiniones y hay opiniones. Obviamente uno busca o trata de buscar a los tratadistas o a los expertos más reputados de una rama del derecho. A veces hay opiniones contradictorias, entonces uno tiene que ayudarse de otras fuentes del derecho, como los principios o la jurisprudencia. Vamos a hablar de eso en un momento, que también usualmente la jurisprudencia se vale de las mejores opiniones jurídicas que hay por ahí. Pero bueno, el tema es que usted, y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque eventualmente usted va a tener que sustentar algún escrito, alguna demanda, alguna acción, alguna impugnación, alguna actuación que vaya a hacer. Entonces tiene que nutrir ese argumento jurídico que usted va a esbozar en ese escrito o en esa demanda o lo que sea con las distintas fuentes del derecho. Estamos acostumbrados solo a citar la ley y ya, pero se nos olvida que también hay otras fuentes que enriquecen, integran la interpretación y aplicación que le damos al derecho. Eso sí, no pueden ser, reiteramos, de otras ramas que no sean las que están establecidas en la ley electoral. Si no está en la ley electoral, bueno, constitucional o procesal, pero hasta ahí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no citar fuentes de otras ramas del derecho que no tengan nada que ver. Obviamente, si es un caso penal electoral, pues vamos a tener que citar casos penales, pero principalmente casos penales electorales y no necesariamente otras materias, aunque hay algunos cruces allí, pero bueno, no nos vamos a adelantar porque aquí nos acompaña también el colega Julio Jaramillo, que es un especialista en esa materia, y al experto me remito. Pero bueno, eh, la siguiente fuente es la jurisprudencia. ¿Qué se entiende como jurisprudencia? El conjunto de sentencias emanadas por los tribunales en el control de la aplicación de las leyes cuando resuelven casos concretos. En materia electoral tenemos jurisprudencia administrativa electoral, tenemos jurisprudencia penal electoral y tenemos también jurisprudencia constitucional electoral. Hemos citado o les hemos compartido algunos ejemplos de esa jurisprudencia en el material que les hemos enviado, para que tengan oportunidad también de revisarlo, para que se familiaricen con cómo se ven, cómo son, qué temas tratan, qué estructura tienen. La función de la jurisprudencia es muy importante, es la de integrar el derecho. ¿Qué quiere decir integrar el derecho? Llenar lagunas jurídicas. Y por otro lado, la de unificar su interpretación. Especialmente esta función la cumplen los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia de inconstitucionalidad
y de las salas cada una en su rama, pero como sabemos, pues en materia electoral solamente se puede recurrir por vía de inconstitucionalidad las decisiones del Tribunal Electoral. Así que la única jurisprudencia relevante para nosotros es la jurisprudencia de la Corte en materia de inconstitucionalidad. Otra fuente es la analogía, pero ojo, en materia electoral no cabe cualquier analogía. En todo lo que no esté previsto en el título sobre procesos o procedimiento electoral, se aplicará supletoriamente el Código Judicial de forma ajustada a la naturaleza de los asuntos que corresponde decidir a la jurisdicción electoral. O sea, se puede nuevamente, nos remite a el derecho procesal, el Código Judicial, pero ajustándolo a la naturaleza de los asuntos que corresponde decidir a la jurisdicción electoral. Esto es muy importante cuando vayamos a citar por analogía supletoriamente una norma del Código Judicial. No puede ser cualquier norma del Código Judicial, tiene que ser una ajustada a la jurisdicción electoral. El soft law, que se traduce como ley suave. ¿A qué nos referimos como soft law? Las declaraciones y demás instrumentos programáticos no son vinculantes. Sin embargo, esta virtud, que pudiera parecer un defecto, pero que no lo es, eso de no ser vinculantes, permite que el funcionario, la institución, el tribunal encargado de interpretar o aplicar la ley a cada caso particular, le reconozca a estas declaraciones y demás instrumentos programáticos el valor que amerite. De allí que en materia de derechos humanos sea siempre conveniente invocarlas para fundamentar cualquier argumentación. Por ejemplo, se reunieron los organismos electorales de la región y emitieron una declaración de principios. Bueno, te puede citar la declaración de principios, pero sabiendo que es programática, que no es vinculante, no tiene el mismo efecto que un tratado internacional, por ejemplo, pero lo puedo utilizar para fundamentar un argumento. ¿Ok? Nada más que tiene que ser relacionado con el tema que se está discutiendo, tiene que ser de derechos humanos, tiene que ser sobre derechos políticos, que incluyen pues la materia electoral.